Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 13 parte 1. 27 de septiembre de 1998, 4:05 am. Raccoon City, Condado de Arklay, Estados Unidos de América. Saito y Louise sabían que intentar conducir por las calles de Raccoon City sería difícil. Sin duda era más rápido, y sobre todo más seguro, que ir a pie, pero no se hacían ilusiones de que podrían simplemente salir de la ciudad en coche. Eso sería demasiado fácil, y si algo les había dejado claro la semana anterior era que la vida no tenía ninguna intención de ponérselo fácil. Bastaron unos minutos para que la realidad confirmara lo que ya sabían y habían visto. Raccoon City se había convertido en un auténtico laberinto. Las calles que antes eran despejadas y transitables estaban ahora bloqueadas. Coches abandonados, vehículos destrozados, cables eléctricos caídos, vallas policiales y barricadas. Por no hablar de las hordas de zombies que deambulaban por la zona. Las autopistas estaban aún peor, completamente atascadas en un embotellamiento monumental. Algunos pasos elevados estaban incluso destruidos, con secciones arrancadas y esparcidas por el suelo. Si alguna vez tuvieron la esperanza de salir de Raccoon City por su cuenta, se había esfumado. Ahora, la única opción era seguir su camino hacia la biblioteca pública de Raccoon City. Con suerte, encontrarían allí la salvación. Claro, siempre y cuando hubiera suficiente camino libre, algo que se volvía cada vez más escaso a medida que se adentraban en la ciudad. Saito intentó no pensar en eso. En cambio, mantuvo la vista fija en su entorno, con los dedos firmemente aferrados al volante. A su lado, Louise trasteaba con la radio, con la esperanza de encontrar alguna emisión de emergencia o algo que les informara de lo que estaba sucediendo. Hasta el momento, solo había captado estática. «¡Maldita sea!», exclamó Louise mientras volvía a girar lentamente el dial, cambiando de emisora. De vez en cuando se detenía para mirar por la ventana, pero luego retomaba lo que estaba haciendo. «Empiezo a pensar que la radio está completamente averiada», dijo Saito con rostro inexpresivo y sombrío. Pero en lugar de desanimarse, Louise frunció aún más el ceño y redobló sus esfuerzos. «Que las emisoras de música no estén encendidas no significa que no esté pasando nada», insistió Louise, girando el dial una vez más. Saito no sintió la necesidad de detenerla. Al menos, la mantenía ocupada, algo que ambos necesitaban en ese momento. Su mente volvía una y otra vez a la casa de los horrores de la que él y Louise habían escapado hacía apenas 2 horas. Todavía intentaba asimilar lo cerca que había estado de la muerte, más que ninguno de ellos. Tanto a manos de los mercenarios de Umbrella como del Doctor Loco que quería usarlos para sus perversos experimentos. Le temblaban ligeramente los brazos y se obligó a respirar hondo varias veces para intentar calmarse. «Saito, ¿estás bien?», preguntó Louise con dulzura, captando la atención de Saito. Su mano seguía sobre el dial de la radio, pero ahora lo miraba fijamente, con los ojos llenos de preocupación. Por un instante, Saito pensó en mentirle, pero lo descartó y volvió a concentrarse en la carretera. «No, no lo estoy», admitió Saito en voz baja, reduciendo la velocidad al llegar a otro callejón sin salida. Metiendo la marcha atrás mientras se preparaba para dar la vuelta, continuó. «No estoy bien. Nada de esto está bien». Louise guardó silencio un momento, luego asintió y respondió. «Lo sé. Yo tampoco». Saito miró a Louise y luego preguntó. «¿Quieres hablar de ello?». Ella negó con la cabeza y luego respondió. «No, pero, probablemente deberíamos». «Es que, no sé qué decir». Saito asintió en señal de aprobación mientras completaba la maniobra de 3 puntos, luego condujo la furgoneta hacia otra calle relativamente despejada que había visto antes. Un par de zombies se tambaleaban frente a él, pero Saito simplemente los atropelló sin pensarlo 2 veces. La furgoneta se sacudió al impactar contra los cadáveres andantes, pero aparte de las salpicaduras de sangre contra el parabrisas que le obstruían ligeramente la visión, no sufrió ningún obstáculo. Saito simplemente encendió los limpiaparabrisas, limpiando la sangre carmesí y dejando tenues marcas. «Bueno, supongo que podemos hablar de ello más tarde», sugirió. «Cuando salgamos de Raccoon City». Louise frunció el ceño con tristeza y luego murmuró. «¿De verdad crees que lo haremos?». El rostro de Saito se endureció, luego asintió y respondió. «Sí, lo creo. Tú y yo vamos a salir de aquí juntos». Louise siguió mirándolo fijamente. Si sus palabras la habían inspirado, no lo demostraba. Tras un momento de silencio, en el que solo se oía el chirrido de las ruedas contra el pavimento, señaló. «¿Y luego qué?».
A Saito le costó más responder a esa pregunta, pero sí sabía una cosa. Inclinando rápidamente la cabeza hacia los archivos que habían recuperado del laboratorio del Dr. Kenner, respondió. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entregárselos a las autoridades. FBI, CIA, MI6, incluso se los daría a la KGB si fuera necesario. A cualquiera que pueda usarlos para hundir a Umbrella. Louise guardó silencio un instante, luego una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras señalaba. Bueno, dado que la KGB ya no existe, creo que intentar entregarles esto sería un poco difícil. Saito no pudo evitar reírse y luego respondió. Ya sabes a qué me refiero. El caso es que Umbrella tiene que pagar por esto. Por lo que han hecho. Louise asintió en señal de aprobación y luego dijo. No veo cómo no podrían. Lo que ha pasado en Raccoon City, es demasiado grande como para que se salgan con la suya. Creo que lo saben, sugirió Saito. Están intentando minimizar los daños, tratando de sacar el máximo provecho posible, mientras que los demás sufren las consecuencias de sus actos. Una historia tan vieja como el mundo. Es curioso cómo sus intentos de controlar los daños implican secuestrarme, refunfuñó Louise, y volvió a trabajar en la radio. Mientras lo hacía, su voz se fue apagando, y luego preguntó. ¿Y después de eso? ¿Qué quieres decir? Preguntó Saito confundido, arqueando una ceja mientras seguía conduciendo. Al mismo tiempo, vigilaba el indicador de gasolina de la furgoneta. Parecía que el difunto Dr. Kenner no había llenado el depósito, y ahora estaba peligrosamente bajo. Es decir, ¿qué vamos a hacer después de entregar esto? Preguntó Louise. Simplemente, ¿seguimos persiguiendo a Umbrella? Saito negó enérgicamente con la cabeza y respondió. Aunque me encantaría reducir Umbrella a cenizas yo mismo, no estamos preparados para eso. Es mejor dejar que se encarguen quienes sí saben lo que hacen. Nosotros solo estorbaríamos. Louise pareció algo insegura, pero asintió de todos modos. Luego cerró los ojos, respiró hondo y dijo. Saito, lo que quiero decir es, su voz se apagó y la furgoneta volvió a quedar en silencio. Tras unos instantes, Saito suspiró y admitió. Ya sé a qué te refieres. Los labios de Louise se tensaron y comenzó en voz baja. No sé cómo ni cuándo, pero sé que volveré con Tristain algún día. Cuando lo haga, serás más que bienvenido a venir conmigo. Cuidaré de ti, te lo prometo. Saito permaneció en silencio y luego susurró. Bueno, no veo por qué no. No es que tenga nada más. A Louise se le partió el corazón al oír la confesión y se inclinó para darle a Saito un abrazo con un solo brazo. Él correspondió al gesto con cariño, pero mantuvo la vista fija en la carretera. Mientras seguían conduciendo, Louise dejó de intentar sintonizar la radio. No sabía si era un problema generalizado en la ciudad o si la furgoneta estaba averiada, pero en cualquier caso, no funcionaba. La joven, en cambio, miró por la ventana, observando cómo avanzaban lenta y cuidadosamente por las calles atestadas. Había cadáveres por todas partes, algunos siendo devorados por zombis. Cuando la furgoneta se acercó, los zombis se volvieron para mirarlos, pero Saito siguió adelante y se negó a mirar atrás. Ni siquiera se detuvo un instante. Hacer cualquiera de las dos cosas solo les acarrearía una muerte espantosa. Mientras continuaban conduciendo, Saito preguntó. Hablando de volver a Tristain, ¿cómo piensas hacerlo sin tu varita? Louise asintió, consciente de que era una pregunta muy válida. Luego respondió. Sin mi varita, no puedo. Es imposible que un mago lance magia sin un foco. Maldita sea. Gruñó Saito. Tras un momento, continuó. ¿Y qué hay de aquella teoría que teníamos? ¿Sobre completar la invocación del familiar? Preguntó Louise. Cuando Saito asintió, continuó. Lo he pensado, pero incluso con mi varita, no creo que funcione. Por lo que veo, la única forma de volver a Tristain es abrir otro portal, y no creo que vincularte como mi familiar lo permita. Y lo que es más importante, no sé qué consecuencias tendría para ti. ¿Qué quieres decir? Louise miró a Saito y luego dijo. Todavía no sabemos todo lo que implican las runas familiares. Como sociedad, mi gente simplemente las ha aceptado tal cual. Yo misma nunca les había dado mucha importancia, más allá de cómo marcan a un animal como familiar de un mago. Pero, después de invocarte, empecé a pensar en ello y me di cuenta de algunas cosas. Cosas que me incomodaron. ¿Cómo? Louise respiró hondo y respondió. Cuando un posible familiar es llevado ante el mago y se logra vincularlo con éxito, el animal cambia, de alguna manera. No físicamente, sino mentalmente.
Animales que normalmente serían demasiado tontos para entender el lenguaje humano ahora lo entienden a la perfección, no solo de su dueño, sino de cualquiera, lo que les permite obedecer órdenes. Animales que normalmente serían depredadores violentos y peligrosos se vuelven dóciles y mansos. Criaturas que serían demasiado tímidas ahora arriesgarán sus vidas para proteger a su amo. Las runas convierten a una criatura en el sirviente perfecto para cualquier mago. Saito miró a Louise, su rostro se contrajo de horror mientras preguntaba, ¿Estás diciendo que esas runas podrían haber lavado mi cerebro? No lo sé. Nadie ha invocado jamás a un humano, y el efecto de las runas en un animal no es perfecto. Existen relatos de magos que abusaron de sus familiares y acabaron muertos a manos de estos, señaló Louise. No hay forma de saber qué habría pasado si te hubiera atado. Pero, es un riesgo que no estoy dispuesta a correr. Saito guardó silencio un instante y poco a poco volvió a centrar su atención en la carretera. Tragó saliva ruidosamente y dijo, bueno, gracias por, ya sabes, no haber hecho eso. No hay problema, respondió Louise, y la furgoneta volvió a sumirse en un silencio algo incómodo. Pasaron unos minutos sin que ninguno dijera nada. Louise aprovechó para revisar las provisiones y la munición que tenían a mano. Sería suficiente para algunos enfrentamientos, pero, por lo demás, lo mejor sería evitar el peligro en la medida de lo posible. Entonces Saito intervino y preguntó, volviendo a tu varita. Creo que podemos afirmar con seguridad que no la vamos a recuperar. Probablemente no, gruñó Louise, arrugando la nariz. No sé, especial o algo así. ¿Qué quieres decir? ¿Tu varita está hecha de plata, hueso de dragón, cuerno de unicornio? ¿Algo por el estilo? No. ¿Por qué pensarías eso? Mi varita está hecha de madera de arce, aclaró Louise con expresión de confusión. ¿Así que no es nada especial? Es especial para mí, replicó Louise de mal humor. Fue tallada en un arce que creció en la finca Valliere, el mismo del que se han tallado todas nuestras varitas durante generaciones. No es algo que se pueda comprar en una tienda. Eso no es lo que yo... Saito intentó defenderse, pero se detuvo. Respiró hondo y luego aclaró. Quería decir que la varita no está hecha de nada exótico, ¿verdad? No, no es así, confirmó Louise, cruzándose de brazos mientras se tranquilizaba. Algunos magos fabrican varitas con materiales caros para ostentar su riqueza y estatus, pero un mago puede usar cualquier cosa como foco. Un cuchillo, una taza, un bastón. Uno de mis compañeros usó una rosa preservada mágicamente como varita. Podría recoger una rama o una tubería del suelo y usarla como foco, y el resultado sería exactamente el mismo que con una varita hecha especialmente. ¿Así que puedes hacer otro y usar ese para lanzar magia? Sí, dijo Louise, luego suspiró y negó con la cabeza. Pero, por desgracia, no es tan sencillo. Claro que no, gruñó Saito frunciendo el ceño. ¿Cuál es el problema? Si bien cualquier cosa puede servir como foco para un mago, no basta con tomarla y usarla inmediatamente como tal. El mago debe sintonizarse adecuadamente con ella, formar una conexión entre su magia y el foco. Eso requiere tiempo, generalmente varios días de concentración. De lo contrario, es inútil. Maldita sea. El tiempo es algo que realmente no tenemos, murmuró Saito, y luego suspiró. Así que supongo que fabricar una nueva varita es imposible por el momento. Yo diría más difícil que imposible, aclaró Louise. Pero, en cualquier caso, es como dijiste. No hay manera de saber cuánto tiempo me llevaría a adaptarme a un nuevo foco, y ese es un tiempo que no podemos permitirnos perder. Saito asintió con gesto sombrío y, mientras seguían conduciendo y esquivando los coches destrozados y los muertos vivientes que los rodeaban, sugirió. Bueno, está claro que fue magia de tu mundo la que te trajo aquí. Quizás alguien de allí podría intentar traerte de vuelta. Louise se burló abiertamente y negó con la cabeza antes de declarar. Lo dudo. Incluso si, de alguna manera, existiera una forma de lanzar un hechizo y traerme de vuelta, no creo que nadie quisiera hacerlo. No por mí. Louise, dijo Saito, percibiendo el dolor en su voz. Vamos. Estoy seguro de que la gente intentaría encontrarte. Tu familia, al menos. Louise se quedó colgada y luego negó lentamente con la cabeza antes de responder. No, no lo harían. La gente podría entrar en pánico al principio. Sobre todo porque me invoqué a mí misma en medio de la academia, delante de toda mi clase. Es imposible ocultarlo. Probablemente la academia se cerraría, avisarían a mi familia y el profesor Colbert se mataría trabajando para averiguar qué me pasó. Siempre me apoyó muchísimo, por eso era mi profesor favorito.
Pero aunque mi familia lo intentaría, no sé cuánto esfuerzo le dedicarían. ¿Estás diciendo que no lo intentarían de verdad? Al menos harían un esfuerzo simbólico, se burló Louise, frunciendo el ceño con tristeza. Incluso podrían invertir bastante tiempo y dinero en buscarme, y sin duda armarían un buen lío en la academia. Pero después, cuando se volviera demasiado caro, solo el fundador lo sabe. Probablemente se rendirían enseguida. Tú no te lo crees de verdad, ¿cierto? Preguntó Saito incrédulo. Son tu familia. Harían cualquier cosa por encontrarte, lo sé. Saito, mi familia no es como la tuya. Mis padres no son como los tuyos, susurró Louise abrazándose a sí misma. Te amaron incondicionalmente, pero mi familia, en mi sociedad, la magia lo es todo. Si no puedes usar magia, no eres prácticamente nada. Mi madre y mi padre fueron dos de los magos más poderosos de su generación, y mi madre, la maga más poderosa en la historia de Tristan. Encarnan todo lo que se supone que debe ser un noble. Mi hermana mayor es una de las investigadoras principales del Instituto de Investigación Mágica de Tristan, y aunque mi otra hermana ha luchado contra la enfermedad toda su vida, su belleza es reconocida en todo el reino. Y luego estoy yo, su hija menor, que es incapaz de usar magia correctamente. Cada hechizo, cada conjuro, cada intento resulta en un fracaso. Louise rió sin gracia y continuó. Intentaron solucionar el problema. Gastaron tanto tiempo y dinero contratando a los mejores tutores, a los mejores sanadores, a las pociones de mayor calidad. Nada funcionó. Para cuando llegué a la adolescencia, ya se habían dado por vencidos conmigo. Me había convertido en una mancha en el apellido Valiere, algo que era mejor ignorar y dejar de lado. Me enviaron a la academia esperando que fracasara, dispuestos a casarme en cuanto volviera solo para deshacerse de mí. Louise, eso no es cierto y lo sabes, insistió Saito, pero Louise seguía sin estar convencida. Quizás, admitió Louise, y luego negó con la cabeza. El caso es que estamos solas, y no voy a quedarme esperando un rescate que no va a llegar. Saito no supo qué responder. Antes de que pudiera pensar en nada, oyeron un golpe seco. Alarmado, dirigió su atención al tablero y, para su consternación, vio que el tanque de la furgoneta se había vaciado. El vehículo se detuvo lentamente en medio de la carretera, y el motor dio unos cuantos tirones más antes de apagarse por completo. Intentó girar la llave y volver a arrancar, pero, aunque el motor intentó arrancar, fue inútil. Saito, furioso, golpeó con las palmas de las manos la parte superior del volante y suspiró. Parece que tendremos que ir andando, dijo Saito, desabrochándose el cinturón y abriendo las puertas. Cogiendo su pistola Glock 17, la mantuvo lista mientras abría lentamente la puerta del conductor. Frente a él, Louise hizo lo mismo con su revólver Smith & Wesson, y los dos supervivientes escudriñaron los alrededores en busca de amenazas. Se podían ver y oír algunos zombies, pero aunque algunos los habían visto y se acercaban, ninguno estaba en las inmediaciones. Tras asentir con la cabeza, salieron de la furgoneta y la dejaron atrás, tomando una dirección que vagamente apuntaba al oeste. Con todo patas arriba, a Saito le costaba saber exactamente dónde estaban. Pero, si seguían sus planes, sabía que era solo cuestión de tiempo que encontraran algo que les guiara. Academia de Magia Tristan, Reino de Tristán. El despacho del director estaba en completo silencio. Sus ocupantes formaban un semicírculo irregular mirando hacia el fondo de la habitación. El duque y la duquesa Valiere estaban de pie ante una gran pizarra cubierta de escrituras e imágenes, con algunos cofres dispuestos a sus pies. Sobre el escritorio del director se exhibía la antigua espada del Flinger, inusualmente silenciosa por el momento. Algo que complació a Agnes, aunque sabía que solo duraría un instante. Había sillas para todos los nobles, con un trono particularmente extravagante en el centro para el Papa Vittorio. Otra lujosa silla, destinada a la princesa Henrietta, estaba justo a su lado. Los sirvientes plebeyos, sin embargo, debían permanecer de pie. Las persianas estaban bajadas y, con todos los hechizos de silencio que envolvían la habitación, nadie podía oír ni ver lo que sucedía adentro. Una medida de seguridad extrema, tal vez, pero necesaria. Como la reunión aún no había comenzado oficialmente, Agnes aprovechó el momento para observar la sala con la mirada, como solía hacer. Normalmente, lo hacía para detectar posibles amenazas contra la princesa Henrietta, y aunque eso la motivaba en cierta medida, Agnes intentaba sobre todo percibir el sentir de los presentes. No podía fingir ser adivina, pero con los años había desarrollado una gran habilidad para descifrar las emociones ajenas interpretando señales sutiles y el lenguaje corporal.
Por lo que pudo observar, la gravedad de la situación era evidente para todos, y ninguno cedía ante el nerviosismo o la cobardía. No solo los nobles, que irradiaban su habitual arrogancia, sino también los plebeyos que los acompañaban. Los soldados rasos llegaron más tarde ese mismo día que los nobles. A diferencia de estos, su llegada no estuvo acompañada de la pompa y circunstancia de la nobleza. Solo la princesa Henrietta y Agnes los recibieron. Ni siquiera les asignaron sirvientes para ayudarles a descargar su equipo. Si bien todos se quejaban del trato desigual, especialmente aquellos que servían directamente a las órdenes de la princesa, a esas alturas ya se habían acostumbrado. En conjunto, decidieron que sería mejor emplear su tiempo simplemente cumpliendo con sus deberes y procedieron a hacerlo con una eficiencia impecable. Sin contar a Agnes y Julio Cesare, eran 10 en total. Cazadores, exploradores y guerreros de altísimo nivel, todos nacidos y criados en el reino de Tristaín, dispersos entre sus numerosas aldeas y pequeñas ciudades. Por una razón u otra, estos hombres y mujeres acabaron uniéndose a las fuerzas militares de Tristaín y, con el paso de los años, habían acumulado un extenso historial de servicio. Un historial que cualquier otro noble habría ignorado, salvo la princesa, que tenía una gran sensibilidad hacia el pueblo llano. Aunque Agnes nominó personalmente a estas soldados, lamentablemente solo tuvo el placer de trabajar junto a ellas como parte de la fuerza privada de mosqueteras de Henrietta, encargada de protegerla. Les gustaba llamarse a sí mismas las caballeras mosqueteras como una sutil burla a los caballeros mágicos que abiertamente las menospreciaban. Henrietta quería oficializarlas, pero, por desgracia, aún no tenía la influencia política necesaria. A Agnes le habría gustado que todo el contingente de plebeyos de esta misión procediera de las caballeras mosqueteras, pero, por desgracia, todavía eran un grupo incipiente que no contaba con el número suficiente para lograrlo. Si algo salía mal en esta misión, lo cual era sin duda una posibilidad, necesitaban tener suficientes efectivos para garantizar la protección de la princesa. Entre los caballeros mosqueteros que se unieron a ellos, con Agnes considerada su líder oficiosa, se encontraban Marion de Calvet, Vivian de Rousseau, Laurette de Peltier y Claudette de Piaget. Marion, una morena alta de piel bronceada y cabello recogido en una coleta, tenía una expresión impasible mientras leía lo que se escribía en la pizarra. Antes de entrar al servicio de la princesa, tenía un largo historial como cazadora, que terminó metiéndose en problemas con un señor local tras ser sorprendida cazando furtivamente en sus tierras. Lo hacía solo porque su familia se moría de hambre. Habría sido ejecutada si la princesa no hubiera intervenido directamente, ganándose así la lealtad inquebrantable de Marion. Vivian de Rousseau, una mujer alta y musculosa, con el rostro ligeramente marcado por cicatrices y el pelo corto, rubio sucio y rapado, tenía una historia más mundana que la de la mayoría de sus compañeras. Su padre había sido soldado bajo las órdenes del rey anterior, y de él había aprendido todo lo que sabía sobre la guerra. Al alcanzar la mayoría de edad, intentó seguir sus pasos y convertirse en soldado, pero, por desgracia, a las mujeres no se les permitía luchar en los ejércitos de Tristaín salvo en circunstancias muy puntuales. La guerra se consideraba un dominio masculino, incluso después del éxito de Karin de la Valliere en el campo de batalla, por lo que la rechazaron a pesar de ser mejor que la mayoría de los hombres que se alistaban junto a ella. Sin desanimarse, buscó a quien la aceptara, y poco después de que Agnes se alistara, acabó convirtiéndose en una de las guardaespaldas personales de la princesa Henrietta. Junto a ella estaba Laurette de Peltier, una cabeza más baja que su compañera y con el pelo rubio bien corto, parecido al de Agnes, aunque algo más cuidado. Laurette se había criado en Tristainia y su familia tenía una pequeña imprenta. Sin duda habría seguido ese camino si un grupo de ladrones no hubiera asaltado la tienda familiar, un acto que acabó con la vida de su padre. Cuando los guardias de la ciudad se mostraron incapaces o reacios a capturar a los asesinos, Laurette decidió llevarlos ante la justicia, lo que, tras su éxito, la hizo destacar ante Agnes y la princesa Henrietta. De entre todos los caballeros mosqueteros, Laurette era una de las más instruidas y poseía una curiosidad insaciable que la impulsaba a comprender todo lo que se le presentaba. La piel morena y el cabello castaño de Claudette de Piaget delataban su herencia romaní, algo que Julio había notado por las miradas furtivas que le dirigía. Pero si esperaba usar esa conexión para entablar amistad con el grupo, se equivocaba. Claudette era una orgullosa triestina de pura cepa, y de entre todos, la más abierta en su hostilidad hacia los miembros no triestinos de la misión. Si dependiera de ella, la iglesia no se involucraría en absoluto. Algo con lo que Agnes estaba totalmente de acuerdo, pero por desgracia no les quedaba otra opción.
Sin la iglesia, era imposible tender un puente entre los dos mundos, lo que hacía que cualquier posibilidad de rescatar a Louise de la Valliere fuera vana. Por desgracia, aunque Agnès conocía lo básico de los hombres del grupo, no los conocía personalmente. Todos eran soldados de distintos rincones del reino, cada uno al servicio de un señor diferente en sus ejércitos privados. Eugene de Alemán y Enzo de Hachette eran fornidos y barbudos guerreros que servían a lo largo de la frontera entre Tristainia y Germania, donde, durante años, habían patrullado las regiones casi sin ley y habían impartido justicia a bandidos, forajidos y rebeldes por igual. Gracias a su habilidad como carpintero, a Eugene se le encargaba a menudo la construcción de fortificaciones en campaña. Ojalá no fuera necesario recurrir a ella, pero más vale prevenir que curar. Los relativamente delgados y bien afeitados Richard de Andelle, Alain de Riquetti y Gerard de Chausson eran espadachines que patrullaban el interior de los dominios de Tristan. Si bien normalmente era un puesto mucho más tranquilo, a lo largo de los años habían participado en numerosas incursiones contra aspirantes a insurgentes, ganándose el elogio de sus oficiales al mando. Fue en una de estas incursiones donde se reveló a la princesa Henrietta de la Reconquista la posibilidad de haberse infiltrado en el reino, algo que la había mantenido en vilo desde entonces. Suero de Camora, con su pelo corto, negro y rizado, su perilla bien recortada y su piel oscura que contrastaba con la tez pálida o bronceada de los demás, destacaba sobre todo en la mente de Agnès. No solo por su nombre esperiano y su apariencia, sino también por su servicio. Según todos los testimonios, sirvió con distinción en la frontera entre Tristainia y Galia, ayudando a protegerla de las consecuencias de un experimento descontrolado de un mago galio. Siempre que esas amenazas llegaban a Tristain, Suero formaba parte de las fuerzas militares locales encargadas de contenerlas. En particular, les lanzaba miradas fulminantes tanto al Papa como a sus conocidos. Dada la historia de Hesperia, como la península suroccidental de Alquegenia estuvo gobernada por los elfos durante siglos antes de que estos protagonizaran una exitosa rebelión que los expulsó, permitiéndoles establecer un reino independiente de Hesperia que, lamentablemente, solo existió unos pocos años antes de que Romalia y la Iglesia lo conquistaran a su vez, a Agnès no le sorprendió. La mayoría de los esperaños que abandonaron su tierra natal, estableciéndose en Galia o Tristán, tendían a considerar el acto de Romalia como una traición. Con la ayuda de los magos de clase Triángulo y Cuadrado que los acompañaban en esta misión, Agnès confiaba bastante en que el equipo estaría lo mejor preparado posible para lo que les esperaba. Pero sería negligente si ignorara los numerosos peligros e incógnitas a los que se adentraban a ciegas. Era como entrar en la boca del lobo sin comprobar si había un dragón allí, ni de qué tipo era. En cualquier otra circunstancia, la grave falta de información habría sido motivo suficiente para abortar la misión bajo un comandante competente, pero, por desgracia, no les quedaba otra opción. Supongo que ahora es el mejor momento para empezar, comenzó la duquesa Valliere, atrayendo todas las miradas. Los escrutó sutilmente con ojos tan duros como el acero, y luego señaló la pizarra que tenía detrás con su varita espada. Todos conocemos los acontecimientos que nos han traído hasta aquí, así que no perderé más tiempo refrescándoles la memoria, declaró la duquesa. En cambio, nos centraremos en lo que sucederá a continuación. Mañana al amanecer, el Papa Vittorio conjurará Puerta del Mundo, lo que nos permitirá cruzar al mundo al que mi hija se ha invocado. Confío, su santidad, en que para entonces su fuerza de voluntad se habrá recuperado lo suficiente. Así es, duquesa Valliere, confirmó el Papa Vittorio con un leve gesto de cabeza, que Karin de la Valliere correspondió. Agnès, sin embargo, seguía teniendo dudas, lo que la impulsó a levantar la mano. ¿Sí, Agnès?, preguntó Henrietta, mirando por encima del hombro para cruzar miradas con su guardaespaldas. Lentamente, los demás nobles también se volvieron para mirarla, con expresiones impasibles e indiferentes, a excepción de los Vallieres. Parecía que iban a llamarla, pero la princesa se les adelantó. Me preocupa el punto de infiltración, señaló Agnès, cruzándose de brazos. No sabemos qué nos espera al otro lado, ni exactamente a dónde llegaremos. En efecto, es un punto válido, accedió el Papa Víctor. En cuanto a su primera preocupación, puedo usar Puerta del Mundo para ver qué sucede al otro lado. ¿Por qué no lo has hecho? Por desgracia, mientras que el fundador era lo suficientemente poderoso como para lanzar múltiples hechizos del vacío en rápida sucesión, yo no tengo tanta suerte. Ni lo hice, por cierto. Si intentara lanzar Puerta del Mundo de nuevo, aunque fuera brevemente, retrasaría la operación al menos una semana más por cada hechizo lanzado.
Huelga decir que no tenemos tiempo que perder, añadió la duquesa Baviera con brusquedad, y Agnes asintió. Ya lo suponía, pero quería asegurarse. Al mismo tiempo, intuía que el Papa Vittorio no estaba siendo del todo sincero en su respuesta, pero sabía que era mejor no contradecirlo en público. El Papa Víctor continuó. En respuesta a su segundo punto, durante la última semana he estado intentando sincronizarme con la tenue señal mágica que dejó Lady Luisa. Es un proceso largo, pero no demasiado complejo si se sabe lo que se hace. Tengo bastante confianza en que podremos llegar aproximadamente al mismo punto que ella. ¿Sabemos dónde está? ¿Llegó al interior de la ciudad, a las afueras? Añadió el barón Gilles de Valluy, inclinándose hacia adelante mientras se pasaba la mano por la barba. Son dos escenarios completamente distintos, y si lo que dices sobre el breve vistazo que alcanzaste a ver de la ciudad es cierto, es enorme. Suponiendo que siga allí, aclaró Marion, provocando que todos fruncieran el ceño. Mirando a la familia Baviera, añadió. Con el debido respeto, ha pasado un mes. Pueden pasar muchas cosas en ese tiempo. Aunque no lo decía abiertamente, la idea principal de Marion era evidente para todos. Nadie quería oírla, especialmente la familia Baviera, pero al mismo tiempo era irrefutable. Marion tenía toda la razón. Existían muchas posibilidades sobre lo que le había ocurrido a Louise desde su invocación inversa, y muy pocas eran buenas. Podría haberse topado con los lugareños y haber muerto, una posibilidad muy alta si las afirmaciones del Papa sobre lo monstruosos y peligrosos que eran los habitantes de este planeta eran ciertas. El gobierno local podría haber visto a una extraña en sus tierras y haberla detenido. Incluso podría haber abandonado la zona por su propia voluntad con la esperanza de encontrar el camino de vuelta a casa. Agnes esperaba que no lo hubiera hecho. Una ciudad significaba comida, agua y refugio, cosas esenciales mucho más difíciles de conseguir en la naturaleza. Agnes no le deseaba la inanición a nadie, ni siquiera a un noble. Fue entonces cuando Julio intervino y añadió. Aunque es una posibilidad, creo que Louise sigue con nosotros. Si no fuera así, su magia del vacío habría pasado a otra persona, muy probablemente a sus hermanas. A menos que la familia real tenga algunas ramas más por ahí, dijo Derflinger por primera vez, captando la atención de todos. Lo cual, seamos honestos, suele suceder. Probablemente haya rastros de ello por todas partes. El grupo miró fijamente a la espada parlanchina, luego Julio lentamente volvió su atención a los demás y continuó. Si bien Derflinger podría haber usado un poco más de tacto, simplemente estoy señalando lo obvio. Tiene razón. Sin embargo, sigo teniendo la esperanza de que Louise aún viva. Agnes se obligó a no burlarse ni resoplar. No era una prueba sólida, apenas aceptable. Pero, como dijo Julio, era prácticamente lo único que tenían. Con un poco de suerte, resultaría ser cierta. En cualquier caso, una vez que lleguemos allí podré localizar las runas de Gandalf, añadió Derflinger con amabilidad. Puede que me lleve un poco de tiempo, pero mientras Gandalf esté cerca, podéis usarme como brújula. Eso resultaba un poco más tranquilizador. Existía la complicación de si Louise había logrado vincular con éxito a su familiar, un humano si Agnes recordaba bien. La idea de que un humano fuera el familiar de un mago resultaba inquietante para Agnes por muchos motivos, pero sabía que ninguno de los nobles veía el problema. Ni siquiera la princesa Henrietta, aunque tal vez ella lo percibiera mejor que los demás. Probablemente Louise actuaría como ellos, vinculando a su familiar sin rechistar. Pero ese era un dilema para más adelante. Por ahora, lo mejor era centrarse en encontrar la forma de traerla de vuelta sana y salva. En cualquier caso, una vez que lleguemos a la ciudad, comenzaremos nuestra infiltración, prosiguió la duquesa Karin, retomando el control de la reunión. Dado que llegaremos de noche, nuestra primera tarea será explorar la zona y encontrar la manera de integrarnos entre los habitantes. Para ello, traemos 2 lingotes de oro que cambiaremos a la moneda local, la cual utilizaremos para comprar ropa, provisiones y refugio si fuera necesario. ¿Y las armas y la armadura?, preguntó Eugene de Allemande. Suelo ir equipado con un hacha a 2 manos, y dudo que una sociedad civilizada permita que un hombre vaya por ahí portando un arma a la vista. Si nuestro objetivo es pasar desapercibidos, no veo cómo podría llevarla conmigo. Correcto, por eso no podréis, respondió la duquesa Baviera. Las armas y armaduras que llevemos deben ser fáciles de ocultar. Espadas cortas, dagas, pistolas, carabinas, etc. Se han confeccionado cotas de malla para que cada una las lleve debajo de la ropa. Pero aparte de eso, no podemos llevar nada más. A Agnes no le gustó nada lo que oyó.
Tampoco a ninguno de los miembros del equipo presentes, lo que llevó al caballero Alponce de Agüet a preguntar. Dada la importancia de la misión, ¿por qué nos molestamos siquiera con una infiltración? Si la seguridad de Lady Valiere es primordial, lo último que necesitamos es adentrarnos en lo desconocido con las manos atadas a la espalda. Lamentablemente, la infiltración es la mejor y más segura opción que tenemos, respondió Julio. Debes entenderlo. Este mundo al que Louise llegó es la tierra natal de los Barjack. Ya has mencionado a los Barjack varias veces, pero no puedo decir que los conozca, admitió el profesor Colbert, lo que provocó que Julio le prestara atención. No me sorprende que no lo sepan. La mayoría desconoce por completo su existencia. Pero créanme cuando les digo que los Barjack son quizás la mayor amenaza para nuestro pueblo, incluso más que los elfos. Me cuesta mucho creerlo, replicó Suero de Camora cruzándose de brazos. Mi familia vivió en los guetos humanos durante generaciones cuando los elfos gobernaban Esperia, antes de ser expulsados. No veo cómo estos Barjack pueden ser peores. Los Barjack no habrían confinado a nuestra gente en guetos, replicó Julio. Nos habrían asesinado en pogromos masivos, tal como lo intentaron hace 6000 años. Algo que casi lograron antes de que el fundador se viera obligado a exterminarlos a todos. ¿Los Barjack intentaron exterminarnos? ¿Por qué?, preguntó Henrietta, con preocupación reflejada en su voz. Ni siquiera la iglesia lo comprende del todo, admitió Julio. Lo único que sabemos es que los Barjack eran una civilización muy avanzada que consideraba la magia como algo maligno, y quienes la usaban eran brujas y demonios que debían ser exterminados. Superaban en número a los antiguos Marqués y a los elfos casi 10-1, y usaban armas y armaduras de acero cuando nosotros, como mucho, teníamos de piedra, bronce y alguna que otra arma de hierro de los elfos. Eran tan numerosos y poderosos que nuestra magia no bastó para expulsarlos después de que persiguieran a nuestros ancestros hasta Tierra Santa. Si no hubiera sido por el fundador y el poder del vacío, lo habrían logrado. La sala estaba tan silenciosa que casi se podía oír el latido del corazón. Los nobles se miraban nerviosos entre sí, y algunos echaban un vistazo a los plebeyos que tenían detrás. Agnes, mientras tanto, no pudo evitar notar algunas sutiles pero evidentes incongruencias en la historia. Algunas partes no encajaban, sobre todo el hecho de que ese otro mundo fuera la tierra natal de los Barjack y, sin embargo, persiguieran a Brimir y a los Marqués hasta Tierra Santa. No tenía sentido, pero no sabía lo suficiente como para afirmarlo con certeza. Al mismo tiempo, no pudo evitar preguntarse si el casi exterminio de los Marqués a manos de los antiguos Barjack había influido en la posición de poder que los magos habían alcanzado en la jerarquía social de Alquegenia. Quizás para evitar que volviera a suceder. Era algo en lo que pensar, al menos, pero no en ese momento. El profesor Colbert, sin embargo, frunció el ceño y señaló. Si lo que dices es cierto, eso fue hace 6000 años. Claramente las cosas han cambiado desde entonces. ¿Viste su ciudad? ¿Cómo puedes decir que todavía son una amenaza cuando ni siquiera hemos tenido un contacto real con su gente durante miles de años? No podemos correr ese riesgo, insistió Julio. Si los Barjack descubrieran que alguno de nosotros tiene magia, intentarían capturarnos o matarnos. Lo mismo ocurre con Louise. El ceño de Colbert se frunció aún más, y añadió. No lo sabes. Si entramos allí esperando que esta gente sea nuestro enemigo, juzgándolos por algo que sus antepasados hicieron hace 6000 años, lo único que conseguiremos es que se conviertan en nuestros enemigos. La tensión en el aire era palpable, y todos miraban alternativamente al familiar del Papa y al sorprendentemente impasible profesor. Agnes se debatía entre dos opciones. Por un lado, la humanidad llevaba prácticamente 6 milenios en guerra con los elfos, con todas las cruzadas que la Iglesia organizaba para tomar Tierra Santa y las invasiones élficas contra los humanos en Alquegenia. Sin mencionar el bloqueo élfico al sur del mar en Ostrum, cuyo objetivo era aislar a la humanidad al continente de Alquegenia. Así que podía creer perfectamente que un rencor entre dos pueblos pudiera mantenerse vivo durante tanto tiempo. Sin embargo, al mismo tiempo, ese conflicto solo se había mantenido porque ambos bandos no dejaban de echar leña al fuego. Según todos los indicios, Terre no había tenido contacto con los Barjack desde que Brimir supuestamente los exterminó, al menos a los de Tierra Santa. Era posible que las cosas hubieran cambiado, y actuar como si no lo hubieran hecho solo provocaría que el conflicto volviera a estallar. Sea como fuere, intervino la duquesa Valiere, rompiendo la tensión como un cuchillo al rojo vivo, mantener un perfil bajo es la opción más segura.
Podremos determinar si los Baryak son nuestros enemigos o no cuando lleguemos allí. Nos defenderemos si es necesario, pero no iniciaremos ningún conflicto mientras estemos atrapados en su territorio. ¿Me explico? La duquesa Valiere miraba fijamente a Julio, quien la miró sin inmutarse antes de asentir. Lo observó durante unos segundos, luego volvió su atención a los demás y anunció: una vez que lleguemos a la ciudad y consolidemos nuestra posición, comenzaremos la búsqueda de mi hija. Cuando la encontremos, le entregaremos a Louise tanto el rubí de agua como el libro de oraciones del fundador. Con ellos aprenderá el hechizo de la puerta del mundo para regresar a casa. Si, por cualquier motivo, no lo logra, nos refugiaremos en un lugar seguro durante una semana mientras el Papa recupera su fuerza de voluntad. ¿Alguna pregunta? No había nadie, y la duquesa Karin de la Valiere asintió con gesto adusto antes de decir: preparen sus equipos y asuntos. Partimos al amanecer, y que el fundador nos proteja a todos. Todos asintieron en señal de aprobación, e inmediatamente los nobles se levantaron de sus sillas y se dispusieron a salir de la sala. El vizconde Guardes observaba con recelo a los dos miembros de la iglesia que los acompañaban, pero su mirada duró apenas un instante antes de marcharse. Agnès y los demás plebeyos los seguían de cerca, dejando atrás a los Valieres, a la princesa, al papa y a su familiar. Ahora que por fin tenían un plan, algunas de las preocupaciones de Agnès se habían mitigado. Pero no lo suficiente. Por una razón que no lograba explicar, tenía un mal presentimiento sobre esta misión. Todo podía salir catastróficamente mal, y por mucho que intentara convencerse de que no sería así, en el fondo temía lo peor. Kirche von Zerbst estaba sentada en su cama, con las piernas colgando, mientras sostenía con suavidad el frasco de la poción para dormir. Miraba distraídamente por la ventana, intentando tranquilizarse. No lo conseguía. Al contrario, estaba más nerviosa que nunca. ¿Cómo no estarlo, teniendo en cuenta que faltaba menos de un día para hacer la cosa más estúpida y peligrosa de su vida? Algo por lo que, en el mejor de los casos, la expulsarían. Se quedó mirando el frasco azul oscuro. Su reflejo la miraba fijamente a los ojos. «¿Sabes?», dijo suavemente, «esta es probablemente nuestra última oportunidad para echarnos atrás». «¿Sabes que no puedo hacer eso?», respondió Tabitha secamente, mientras revisaba el equipo que había reunido discretamente para la misión. «¿Por qué no?». «Simplemente miente y di que fuiste tú», propuso Kirche, levantando la mano libre para enfatizar. «Solo tienes que salir de la academia sin que nadie te vea y esconderte un rato en el bosque. Luego, cuando los demás regresen con Louise, vuelves a entrar en la academia sin que nadie se entere. Si alguien pregunta, diré que fuiste con ellos». Tabitha no pudo evitar esbozar una leve sonrisa antes de negar con la cabeza y responder: «Lo haces sonar tan fácil». «Años de práctica», admitió Kirche en tono de broma, con un dejo de nerviosismo en la voz. «Pero en serio, Tabitha. Esta misión puede salir mal de muchísimas maneras. Ya has visto lo nerviosos que están los soldados y los magos». «Lo sé», dijo Tabitha, centrando su atención en Kirche. «Pero no tengo otra opción. Aunque intentara mentir, mi tío no me creería. Necesitaría pruebas físicas de que estuve allí. ¿No puedes simplemente robarle algo a uno de los soldados?». «Lo dudo», dijo Tabitha, negando con la cabeza. «Me sería más fácil conseguir lo que necesito si voy yo misma. Y lo que es más importante, no hay garantía de que mi tío no esté ya vigilando la academia, controlando cada uno de mis movimientos. Si lo hace, y yo no voy, se enterará. No lo sabes con certeza». «Es un riesgo que no estoy dispuesta a correr», declaró Tabitha, con un tono que no admitía réplica. Kirche suspiró y bajó la cabeza. Sabía de antemano que no tenía ninguna posibilidad de disuadir a Tabitha, pero sentía que al menos debía intentarlo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada más, Tabitha intervino y sugirió: «Si tienes miedo, Kirche, no tienes que venir». «No tengo miedo», replicó Kirche, levantando la vista para volver a prestar atención a su amiga, pero era evidente que Tabitha no le creía. Sin inmutarse, Kirche continuó: «Además, si insistes en ir a esta misión, iré yo también. No puedo, en conciencia, dejar que lo hagas sola». «La mayoría de mis misiones para Gallia las hice sola», señaló Tabitha, pero Kirche negó con la cabeza. «Ese argumento no es convincente, y lo sabes», dijo Kirche con desdén. «Si tú vas, yo también». Fin de la discusión. Tabitha la miró fijamente por un momento y luego dijo: «De acuerdo». Kirche asintió y añadió rápidamente: «Eso no significa que no vaya a señalar lo estúpido que es esto hasta que realmente lo hagamos». Tabitha sonrió levemente mientras retomaba sus preparativos.
Kirche aprovechó para echar un vistazo a su amiga y observar cómo, por fin, el fruto de su trabajo se materializaba. Ambas habían estado muy ocupadas durante las últimas semanas, espiando con cautela los acontecimientos y reuniendo los suministros que podían. Normalmente, Tabitha se encargaba de recopilar información sobre el equipo de rescate y el plan de la misión, mientras que Kirche iba al pueblo a buscar provisiones. Fue un proceso que duró muchas semanas y consumió una gran cantidad del dinero de los Zerbst, pero al final consiguieron todo lo necesario. 3 mochilas idénticas a las que usaban los soldados plebeyos, pociones y suministros médicos, capas y uniformes a juego, y mucho más. Kirche incluso logró hacerse con algunas cotas de malla similares a las que, al parecer, llevaban los soldados. Combinadas con las pociones de disfraz que Tabitha había creado, podrían infiltrarse sin ser detectados. Surgió brevemente el tema del bastón de Tabitha, pero por suerte Silpit podía usar su magia de disfraz con él, así que podían llevarlo consigo. Kirche intentó preguntarle al dragón de la rima cómo funcionaba exactamente, pero la explicación que recibió no tenía sentido. Solo entendió que Silpid iba a consultar a un espíritu, y eso le bastó a Kirche. Lo más difícil fue descubrir quiénes eran sus objetivos. Al principio, Kirche y Tabitha creían que, aparte de Julio y Agnes, cualquier soldado plebeyo era un blanco legítimo. Pronto se demostró que estaban equivocados cuando llegaron los plebeyos. Resultó que todas las mosqueteras que participaban en la misión pertenecían a la misma unidad, una que servía directamente a las órdenes de la princesa Henrietta y que, al parecer, estaba liderada por la propia Agnes. Eso significaba que no podían ser atacadas. Si lo intentaban, no solo es probable que Agnes descubriera el engaño antes de lo que deseaban, sino que además podría interpretarse como un ataque contra la princesa. Eso dejaba a los hombres, algo que, sinceramente, a Kirche le parecía de lo más aceptable. Era mucho más fácil usar sus encantos femeninos con los hombres que con las mujeres, casi siempre. Por supuesto, corrían rumores entre los sirvientes de la academia de que Agnes no estaba interesada en absoluto en los hombres, sino que prefería a las mujeres. Kirche no sabía si eso era cierto, pero si lo era, no le importaba demasiado. En opinión de Kirche, cada uno podía amar a quien quisiera, sin importar el género. No es que fuera a intentar seducir al guardaespaldas de la princesa. Eso solo acabaría en desastre. Le llevó unos días, pero finalmente Kirche logró encontrar a sus objetivos y comenzó a usar su encanto para que bajaran la guardia. Unas cuantas copas, e incluso compartieron algunos detalles de la misión que probablemente no debían. Sin duda, les fue útil, así que Kirche no hizo más que alentarlos. En parte, se sentía un poco culpable por aprovecharse de ellos, y no de una manera que les resultara divertida, pero también sabía que no tenía mucha opción. Les pediría perdón después. Aún así, no podía evitar pensar en el verdadero objetivo de la misión en la que se estaban involucrando. Kirche no podía fingir que ella y Louise fueran amigas, pero le gustaba pensar que la entendía bien desde que se conocieron y comenzó su rivalidad. Louise era irritante, se enfadaba con facilidad y tenía un complejo de inferioridad enorme. Pero también era increíblemente inteligente y ambiciosa, reacia a aceptar el destino que le había deparado y dispuesta a forjar su propio camino. Kirche, en cierto modo, admiraba a Louise por eso, aunque solo fuera un poco. Sin duda, le recordaba a sí misma, ya que ella también había llegado a la academia para escapar de la vida que le habían planeado. Si algo quedaba claro, era que Louise seguía viva. Era demasiado terca para morir y se mantendría con vida por puro despecho. La recuperarían y la vida volvería a la normalidad. Eso esperaba. Raccoon City, condado de Arklay, Estados Unidos de América. Habían pasado varias horas desde que Saito y Louise se vieron obligados a abandonar su vehículo. Su avance se ralentizó casi de inmediato mientras intentaban desesperadamente evitar a los zombies. Recorrieron callejones, edificios sin llave, cualquier cosa que les ofreciera la más mínima protección. Aunque daba igual. Los zombies estaban por todas partes, y era raro pasar más de 5 minutos sin ver uno. La tentación de matar a cada muerto viviente que se cruzara en su camino era constante, pero ambos adolescentes lucharon contra el impulso. Un vistazo rápido a su escasa munición y provisiones bastó para convencerlos de no hacerlo. Era mejor huir o esquivar a los zombies que intentar acabar con ellos, a menos que fuera absolutamente necesario. Eso no impidió que Saito golpeara la nuca de un zombi con un tubo de plomo que encontró. Mientras el zombi caía sobre el suelo de baldosas, continuó su ataque, golpeando repetidamente el cráneo hasta que se destrozó.
Sangre y materia cerebral brotaron de las grandes grietas, y Saito permaneció de pie sobre el cadáver con el tubo en alto, listo para volver a golpearlo en cualquier momento. Cuando el cuerpo no se movió, solo entonces se permitió relajarse y alejarse, pero sin perderlo de vista. Al mismo tiempo, echó un vistazo al tubo cubierto de sangre, que estaba visiblemente agrietado y abollado en algunos puntos. Sabiendo que no resistiría mucho más uso, lo arrojó sin cuidado y luego se giró para mirar a Louise mientras ella arrancaba su hacha de la cara de un zombi. Louise respiraba con dificultad, su cabello sucio le caía en mechones ásperos sobre la cabeza, colgando hacia el suelo. Tenía salpicaduras de sangre fresca en la mejilla, probablemente del zombi que acababa de matar. Pero Louise no pareció darse cuenta, pues seguía mirando fijamente el cadáver, desafiándolo en silencio a que volviera a la vida. Tras unos instantes, Louise se relajó y se irguió. Solo cuando notó que Saito la miraba fijamente, se percató de la sangre en su mejilla y se la limpió rápidamente con la manga de la chaqueta. ¿Estás bien?, preguntó Saito, y Louise asintió. Él asintió también, luego se giró hacia la cocina y dijo: probablemente deberíamos dar una vuelta por aquí antes de irnos. De acuerdo, respondió Louise en voz baja, y se dirigió a otra parte de la casa. Al mismo tiempo, Saito regresó para asegurarse de que la puerta trasera estuviera cerrada con llave, y desde el frente de la casa oyó a Louise hacer lo mismo con la puerta principal. Saito echó un vistazo a los dos cadáveres esparcidos por el suelo. Él y Louise habían estado corriendo de calle en calle, esquivando zombies siempre que podían, cuando se toparon con la puerta trasera de una casa adosada, que estaba sin llave. Dado que un pequeño grupo de zombies los perseguía, ninguno de los dos adolescentes le dio mucha importancia al regalo que les habían dado y simplemente lo tomaron, entraron corriendo en la casa y cerraron la puerta con llave. Incluso usaron una silla y la apoyaron contra la puerta para impedir que los zombies entraran, o al menos para retrasarlos. Pero no tardaron en descubrir que la casa no estaba vacía, ya que los anteriores propietarios, dos hombres de unos 30 años vestidos de manera informal, habían sucumbido a la infección y habían intentado devorarlos. Uno estaba a la intemperie, mientras que el otro estaba atrapado en un dormitorio y salió cuando Louise intentaba distraer al primer zombi. Abrió la puerta para intentar escapar, solo para encontrarse con otro zombi esperándola. Por suerte, Saito y Louise pudieron acabar con ellos rápidamente, pero aún así fue una experiencia aterradora. Mientras Saito registraba los armarios y la despensa, no pudo evitar observar los cadáveres y las heridas que presentaban. Intentó ignorar el daño que él mismo les había causado y centrarse únicamente en lo que tenían antes de su llegada. Por lo que pudo ver, el zombi que Louise había matado estaba prácticamente ileso, mientras que aquel al que le había destrozado el cráneo tenía una mordedura visible en el cuello. Si tuviera que adivinar, diría que el primero había contraído el virus a través del agua de Raccoon City, como tantas otras víctimas, y que luego había mordido al segundo al transformarse. Saito suspiró ante la tragedia y volvió a concentrarse en la búsqueda de provisiones, aunque solo fuera para distraerse. Lamentablemente, parecía que los dos hombres no eran muy partidarios de las comidas preparadas. La mayoría de lo que tenían era orgánico y perecedero. Normalmente, a Saito no le importaría demasiado, pero en ese momento le frustraba. Al menos, encontró un par de hierbas verdes en macetas pequeñas, junto a una roja. Eso le hizo sonreír, y cogió las 3 plantas antes de salir de la cocina en busca de Louise. La encontró en el mismo dormitorio del que había salido el segundo zombi. Sostenía un marco de fotos, mirándolo con tristeza mientras acariciaba suavemente el cristal roto con los dedos. No encontré nada útil, reveló Louise cuando Saito se acercó. Mientras él observaba la fotografía de los dos hombres sonriendo y abrazándose, y reflexionaba sobre los anillos de boda que ambos llevaban a pesar de no haber indicios de que viviera nadie más allí, Louise frunció el ceño. Parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Saito no necesitaba que ella dijera nada más. La entendía perfectamente. El joven asintió lentamente y luego le puso la mano en el hombro, diciendo: «Lo sé». «Esto no debería haber pasado», declaró Louise con firmeza, con un dejo de ira en la voz. ¿A cuántas personas más les pasó exactamente lo mismo? ¿Cuántos amigos, maridos, madres e hijos se convirtieron en monstruos y atacaron a sus seres queridos por culpa de Umbrella? Saito cerró los ojos y suspiró, luego respondió en voz baja: «No lo sé». Louise hervía de rabia, luego dejó suavemente el cuadro sobre la mesa y se sentó en el sofá. Miró fijamente a la pared, siseando. «No está bien. Es malvado».
Saito se sentó junto a ella, dejando las hierbas a su lado antes de inclinarse hacia adelante y juntar las manos. Suspiró y dijo, lo sé, y lo pagarán. No solo por lo que nos hicieron a nosotros, sino por todos aquellos cuyas vidas han arruinado. La mirada de Louise se endureció por un instante y las lágrimas comenzaron a acumularse. Pero las secó tan rápido como aparecieron. Sollozó y arrugó la nariz, luego negó con la cabeza mientras volvía a concentrarse. Volviendo la cabeza para mirar a Saito, preguntó, ¿en fin, encontraste algo útil? Solo unas vendas y esto, reveló Saito mientras sacaba las 3 plantas. Louise asintió con aprobación al ver las hierbas de Arclay, pero arqueó una ceja al ver la roja. ¿Y la roja? Preguntó ella, y Saito guardó las hierbas verdes y colocó la maceta con la hierba roja en su regazo. Esta es una hierba roja de Arclay, explicó Saito. Por sí sola, no tiene ningún efecto. Pero, si se combina con una sola hierba verde, potencia sus propiedades curativas exponencialmente. Una hierba verde equivale a 3, dicho de forma sencilla. Fue un gran descubrimiento que acaparó los titulares hace unos años. Antes, la gente creía que las hierbas rojas eran inútiles y solo servían para decoración. Louise asintió, comprendiendo de inmediato las ventajas de aquello, sobre todo para gestionar su limitado espacio de inventario. Reflexionó sobre las implicaciones de la explicación de Saito y luego preguntó, ¿hay algún otro tipo que debamos tener en cuenta? Por lo que recuerdo, hay 4 tipos de hierbas Arclay, reveló Saito. Las hierbas verdes curan y ayudan a recuperar fuerzas. Son la base de la mayoría de las medicinas a base de hierbas. Como ya dije, las hierbas rojas potencian los efectos de las demás. Las hierbas azules eliminan toxinas, y luego están las amarillas, cuyos efectos aún se están investigando. Algunos dicen que combinarlas con hierbas verdes te hace más resistente, pero no sé si es cierto. Lo único que sé es que la combinación de hierbas rojas, azules y verdes da como resultado una especie de supermedicamento. Louise miró a Saito y luego comentó, una vez más, los alquimistas de mi tierra matarían por tener estas hierbas. Saito asintió con la cabeza, luego se levantó y dijo, bueno, voy a triturar esto y meterlo en bolsitas. Nos vemos en la puerta principal. Louise asintió y se levantó de la cama. Echó un vistazo rápido a la foto, con el ceño fruncido y una expresión de tristeza, luego se dio la vuelta y caminó hacia la entrada de la casa. Saito se dirigió directamente a la cocina, y ella lo oyó triturar rápidamente las hierbas hasta convertirlas en polvo grueso. Al cabo de unos instantes, regresó guardando 2 bolsas de plástico en su mochila, una con hierbas verdes y la otra con una mezcla de rojas y verdes. Cuando llegó a la puerta, sacó su Glock y asintió con firmeza, gesto que Louise correspondió mientras sacaba su revólver. Lentamente, la noble abrió la puerta, apuntando con su arma al frente. Escudriñó el área en busca de cualquier señal de peligro. Si bien había algunos zombies, estaban lo suficientemente lejos como para dejar una abertura. Louise asintió en silencio a Saito, y juntos abandonaron la relativa seguridad de la casa. Cruzando la calle a toda prisa hacia otro callejón, Saito y Louise vigilaban atentamente a los zombies que deambulaban o se alimentaban de cadáveres a su alrededor. Los más cercanos a la pareja gruñeron y extendieron las manos, intentando atraparlos, pero los adolescentes eran demasiado rápidos y ágiles. Para cuando los zombies pudieron reaccionar, Saito y Louise ya se habían marchado, y la escasa atención de los no muertos se desvió hacia otro lugar. Los dos avanzaron con cautela por el largo callejón que serpenteaba a lo largo de varias manzanas. A su alrededor podían oír y ver a innumerables muertos vivientes, ya fuera en los edificios o en el estrecho callejón. Algunos incluso estaban apostados en las escaleras de incendios, y en cuanto veían pasar a una presa fresca, simplemente se desplomaban contra el hormigón. Sus piernas y cuerpos se rompían con el impacto. Las heridas más graves les fracturaban parcialmente el cráneo o les arrancaban los huesos de la piel, pero a los zombies no les importaba. En cambio, aquellos con el cerebro intacto se arrastraban hacia su presa, ignorando el estado de sus cuerpos. Tal como indicaban las notas del Dr. Kenner, cuando una persona se convertía en zombie, resistía cualquier golpe. Solo la destrucción total de su cabeza o cuerpo bastaba para acabar con ella definitivamente. Pero, mientras observaban a los zombies maltrechos seguir intentando atacarlos, Saito y Louise se percataron de lo limitados que estaban. Cortarles las piernas a un zombie podría ser una táctica útil. Era algo para considerar, al menos. Finalmente, su avance por el callejón terminó al toparse con una gran alambrada.
Alambre de púas coronaba la parte superior, y no había nada cerca que pudieran usar para saltarla. Mirando a su alrededor, vieron que el callejón se bifurcaba en 3 caminos distintos, sin incluir el que acababan de usar. El camino a su derecha estaba bloqueado por otra puerta, esta vez con una abertura incorporada. Estaba sellada con gruesas cadenas, y a diferencia de antes, no contaban con la varita de Louise como ganzúa universal. Incluso si hubieran tenido un par de ganzúas, ninguno de los dos sabía lo más mínimo sobre cómo abrir una cerradura, lo que significaba que ese camino estaba bloqueado para ellos. Por suerte, el camino a su izquierda estaba libre, así que los dos adolescentes tomaron el camino de menor resistencia y lo recorrieron con cuidado. Pronto divisaron una calle al otro extremo del callejón. Al mismo tiempo, notaron el silencio sepulcral que reinaba. Normalmente, los sonidos de los zombies resonaban entre las paredes de ladrillo o retumbaban en los edificios contiguos. Esta vez, sin embargo, solo oían sus pasos y su respiración. Una parte de ellos sintió alivio ante la ausencia de ruido. Sin ruido, no había zombies, al menos en teoría. Pero la otra parte solo los puso más alerta. En la naturaleza, el silencio era señal de la presencia de un depredador. Si bien Saito no podía fingir que algo en esos zombies fuera natural, la idea general era la misma. ¿Qué demonios?, murmuró Louise, deteniéndose a una distancia prudencial de la salida del callejón. Tenía la cabeza girada hacia un pequeño hueco a su lado, y Saito volvió la vista para ver qué miraba. Sus ojos se abrieron de par en par al ver un enorme agujero en la pared de ladrillo. Joder. ¿Qué ha pasado aquí?, susurró Saito para sí mismo. Con la pistola en la mano, se acercó con cautela a la pared, vigilando cualquier posible anomalía. Al acercarse, inclinó la cabeza de arriba a abajo y comentó: este agujero debe de tener al menos 3 metros de altura. Mira los ladrillos, señaló Louise, con su revólver también desenfundado. Están dentro del edificio, no en el callejón. Lo que sea que haya salido de aquí, no veo ningún residuo explosivo, añadió Saito, recordando las decenas de pruebas que él y Louise realizaron en el bosque de Arclay. Siempre que Louise hacía explotar algo, solía quedar algún rastro. Marcas de quemaduras, pequeños fragmentos, cosas por el estilo. Aquí no había nada de eso. ¿Acaso, algo lo destruyó por la fuerza bruta?, preguntó Louise. ¿Como con un camión o algo así? Tal vez, respondió Saito, pero no estaba seguro. Fue entonces cuando notó algo en la esquina de la habitación. Era un cuerpo, parcialmente cubierto por los escombros que había arrojado lo que fuera que hubiera derribado la pared. Media docena de casquillos de bala yacían a su alrededor, y una Browning Powder destrozada e irreparable. Arrugando el ceño y apretando con más fuerza su pistola, Saito se acercó con cautela al cadáver. Golpeó la pierna expuesta un par de veces con el pie, y al no moverse, comenzó a excavarla con cuidado con una mano. La otra apuntaba directamente al cuerpo, por si acaso decidía moverse. Cuando el cuerpo quedó lo suficientemente expuesto, Louise se acercó y con cuidado lo giró hasta colocarlo boca arriba. Se estremeció al instante al ver la cabeza del hombre, casi completamente aplastada por la parte superior y media, con el rostro deformado por el terror. Aunque el cuerpo estaba cubierto de sangre y vísceras, Saito aún pudo reconocer la ropa que llevaba y jadeó de horror. Este es un oficial de STARS, reveló Saito. Echando un vistazo al parche en su hombro, añadió: STARS equipo Charlie, por lo que parece. ¿Creía que STARS se había disuelto?, preguntó Louise, y Saito asintió. Así era, pero corrían rumores de que seguían realizando investigaciones por su cuenta tras lo sucedido en la mansión del bosque de Arclay.